Continuamos, segundo bloque de salud y bienestar, y estuvimos adelantando de lo que vamos a hablar con la licenciada Mariela Serra. Esta ansiedad infantil que va en aumento, que se ve visible cada día más en nuestros chicos, así que vamos a estar hablando de esto y mucho más. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es tan importante esto que en nuestros chicos ahora está muy visible, ¿no? ¿Qué es la ansiedad infantil? Mira, la ansiedad en realidad es una reacción de nuestro cerebro, del cuerpo también, porque el cerebro manda la información al cuerpo y se siente a veces en el cuerpo, ante una situación que puede implicar cierta amenaza o algo desconocido, ¿sí? Situaciones, por ejemplo, frente a los cambios, frente a lo que se llama la incertidumbre. Pero en esto lo tenemos que considerar que, es parte de nuestro neurodesarrollo, o sea, es parte de nuestra conducta, hasta te diría yo, de supervivencia. Es como una de las partes más primarias de nuestro cerebro que ante alguna situación de cambio se predispone, ¿sí? Es como que se pone en una situación de alerta y de cierta manera va preparando al organismo para que pueda acomodarse a esta situación. Bien. Esto estamos hablando en términos normales. Recordemos que, como siempre decimos, las emociones no son malas, no hay emociones negativas o emociones positivas. Claro, porque, nosotros decimos ansiedad y Bien. es malo, automáticamente. Es una emoción más. Es una emoción más. Bien. Que con una intensidad, te diría yo, baja, nos permite gestionarla. Y hasta Bien. te diría yo que es funcional, como todas las otras emociones. Bien. El miedo nos permite estar en una situación de alerta, la ansiedad también predisponernos ante algo desconocido, de repente el enojo poner un límite, la tristeza ponernos un poquito hacia adentro. Bueno, Siempre cada uno y cuando esté normal. baja la Bien intensidad, bajo. como yo siempre les hablo a los chicos, así Sí. les voy a hablar a los papás, y si están viendo los chicos, buenísimo, Sí. que sea chiquita, con una intensidad que yo la pueda gestionar. También vamos a cambiar el nombre, en vez de decir controlar las emociones, voy a hablar Bien. de gestionar las emociones, ¿sí? Que es diferente. Sí. Entonces, cuando yo tengo esta emoción más bien, digamos, poco intensa, es gestionable. Bien. Y es funcional. Ahora, ¿qué pasa? Desde el neurodesarrollo, el chico, te diría yo, que siente más que lo que puede gestionar. Esto que hablamos siempre, su amígdala está como muy hiperreactiva y no tiene todavía desarrollada la corteza prefrontal, que es la que lo ayuda a ordeno, planifico y ejecuto, ¿sí? Bien. Entonces ahí tienen las capacidades anticipatorias, ¿sí? Sí. Entonces, entre que su amígdala siente mucha, digamos, este miedo o este temor frente al cambio, esta incertidumbre, no puede anticipar porque todavía mentalmente todavía no tiene desarrollado, ¿sí? Por una cuestión evolutiva. Y si a eso le sumamos que cada vez el entorno ponemos más estímulos y más estímulos, decimos ahí que esta amígdala se sobrepasa, ¿sí? Y ahí, ¿cómo se traduce esto? Estados en el chico que tiene que ver con irritabilidad, angustia. Comienzan las señales. Ahí comienzan las Bien. señales. Y muy bien, como has dicho, Brenda, Sí. son señales, porque Bien. la ansiedad no está dando una información, Bien. es un síntoma, ¿sí? En una intensidad fuerte, te diría yo, que deja de ser una emoción normal y funcional y pasa a ser un síntoma. Entonces, este síntoma algo nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo? Que el chico está transitando alguna situación y que no está pudiendo gestionarla, que su amígdala la está sintiendo hiperfuerte y que él todavía no puede regular. Bien. Y por el otro lado, que hay tal vez un exceso de estímulos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aborda esta parte? ¿Solito va a poder salir de esta situación? No. Ahí Es necesita pequeño, el claro. adulto, y como siempre decimos, el adulto que le preste su corteza prefrontal y lo pueda, primero y principal, calmar, ¿sí? ¿Cómo calmamos un chico con ansiedad? Por ejemplo, desde la respiración, desde esta proximidad, desde el vínculo, me acerco a él, lo invito a que respiremos juntos, le voy diciendo que esto va a pasar, que se quede tranquilo, que yo estoy con él.
así el chico va bajando un poquito esta ansiedad. Después puedo empezar a trabajar la anticipación. Quédate tranquilo, esto ya va a pasar, ahora vamos a hacer esto, esto y esto. De a poquito vas a poder afrontar la situación. Puedo tener otros mecanismos regulatorios, como por ejemplo ir a tomar agua, mojarme las manitos, mojarme la carita, hasta que yo vea que ese monto de ansiedad va bajando y cada vez es menos intensa. Pero siempre necesita la corregulación. ¿Qué significa la corregulación? El adulto que esté ahí. Y este adulto tiene que estar vinculado con ese niño. Bien. ¿Esta ansiedad infantil estuvo siempre o en el contexto actual va en aumento, ahora se ve como mucho más? Como te digo, en términos de emoción normal, sí, estuvo siempre porque es parte de nuestro cerebro, ¿no es sí, cierto? Ahora, hablando, sí, hablando de ansiedad infantil cuando pasa bien, el bien, nivel perfecto, superior, bien. ¿no? Bueno, esto hoy por hoy se ve un poquito más, digamos, acrecentado un poquito la cantidad de casos. Bueno, tiene que ver un poco con esto, la cantidad de estímulos que el chico está recibiendo desde la afuera. Cuando hablamos de estímulo, obviamente siempre tenemos en primer orden las pantallas. La pantalla tiene una cantidad de estímulos que hace que el cerebro del chico reciba y no activa. Diferente del juego, que el juego el chico puede estar jugando, pero no me refiero a los juegos de pantalla, ¿no? Sino al juego simbólico, motriz, didáctico, lo que sea, donde el chico lo pone en una situación, pero en una situación más activa. Él está dando respuestas activas. A diferencia de las pantallas, que lo que hace el chico es recibir la cantidad de estímulo. Entonces, esa cantidad de estímulos, por más que el chico no lo libera. Claro. Apagó la pantalla, quedó, entonces un chico que quedó hiperestimulado, ¿sí? Eso obviamente al no tener la capacidad de corregular, ni de anticipar, ni el freno inhibitorio de parar, hace que se traduzca en chicos cada vez más irritables. Bien. Irritabilidad que se traduce en ¿qué? Por ejemplo, en un cerebro que está permanente alterado. Reacciones impulsivas, movimientos, te diría yo, más del movimiento infantil normal, exacerbado, dificultad en el sueño, dificultad en las funciones cognitivas, no puede concentrarse, no puede atender, no puede retener desde la memoria, ¿sí? También aparece la baja tolerancia a la frustración, la falta de capacidad de espera, conductas, por ejemplo, que hoy vemos muchos chicos que comen no por hambre, sino por ansiedad, si necesitan calmar su ansiedad a través de la alimentación, de comer todo el tiempo, o de moverse todo el tiempo, o de estar hiperreactivos todo el tiempo, ¿sí? Eso es lo que hoy por hoy sí estamos viendo mucho en la población infantil. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es, primero y principal, poder discriminar si es una ansiedad normal o es una ansiedad que yo ya estoy viendo que me está dando la información que el chico está pasando o atravesando alguna situación que solo no está pudiendo gestionar. Ante esta situación como adulto tengo que mirar esta situación y ver, es una situación difícil que el chico está atravesando, por ejemplo, se separaron los papás, hay una mudanza, falleció un familiar, todo eso en cualquier persona, niños y adultos, genera obviamente un monto de ansiedad, ¿no es cierto? Pero también a lo mejor uno ve, no estamos pasando por ningún cambio significativo, pero lo veo que él está muy ansioso. Entonces ahí empiezo a observar qué estímulos, y te diría yo, cuál es la rutina que el chico tiene del día a día, si hay un orden en su rutina, si hay responsabilidades, de repente cómo le estoy poniendo yo también los límites, ¿sí? Si yo como adulto estoy disponible para esta corregulación o si entro en esto de, primero y principal, regulo desde la pantalla. Y acá hay un error grave, porque la pantalla no regula, la pantalla calma. Entonces es verdad, yo le prendo la tele o le doy el celu al chico y él calma, pero ese calma es un ratito. Sin embargo, el tiempo que tenga el aparato pequeño, sí. Entonces, lo que yo tengo que trabajar con él es la regulación, no la calma, ¿sí? La regulación, importante diferencia. Muy importante. Sí. La regulación lo va a llevar a él a la calma, ¿sí? Pero primero necesita regularse y ahí es como yo, como adulto, voy a estar corregulando, ¿sí? El juego sí es regulador, a diferencia de las pantallas que solamente calman.
Esto que decías de las pantallas, qué loco, ¿no? Porque, a ver, tengo una hermanita pequeña yo y, por ejemplo, ve mucho, siempre controlada, ¿no? Por lo que ve en internet, pero ve mucho de comida. Justo que me estabas mencionando esto, termina de ver un video y quiere hacerlo. No se queda ahí, recibe el estímulo y quiere hacerlo. A veces nosotras no la dejamos porque ve, no sé, FamilyTube y esas cuestiones, ¿viste? Pero que ahora lo entiendo como vos me lo estás explicando y no en ese momento que ella vio el aparato, quiso hacer lo que vio. A veces la dejamos, a veces no, porque a veces son cosas buenas y a veces creemos que la va a afectar, por ejemplo, en su nutrición. Exacto. Bien. No sé la edad que tiene ella, pero una 11 años, opción es, generalmente el chico cuando transita una situación que le parece interesante, desde la curiosidad, va a tratar de repetirla en el ámbito real. Y ahí el juego es algo muy importante. Eso es lo bueno que claro. Eso es el juego. Por ahí a los 11 años es verdad que los chicos ya no quieren jugar tanto, sino otras actividades, y por ahí es verdad que el tema de la cocina. Sí. Pero ¿cómo se puede trabajar esta situación puntual? Por ejemplo, no está mal que cocine, pero sí a lo mejor graduar la inmediatez. Porque lo que ella vio, en realidad, a ver, este video despertó en ella, en su centro cerebral, este deseo de querer comer eso. Y en su necesidad de inmediatez, que eso también se lo da la pantalla, quiere ir y obviamente hacerlo. Lo mismo pasa con los chicos con el tema de las manualidades. Y a veces, obviamente, no les sale tal cual o no es la expectativa que ellos vieran en la pantalla. Entonces, a veces eso los lleva a frustrarse. Y obviamente abandonan el proyecto, como digo yo, a mitad de camino. Entonces, ¿está mal? No, no está mal. Es parte de la evolución que ellos quieran llevar esto que están viendo en el mundo más virtual, más fantasía, a recrearlo en la parte real. Pero podemos jugar con algunas variables. Capacidad de espera. Por ejemplo, bueno, hoy no, porque no tenemos los ingredientes. Podemos planificar y durante la semana compramos lo que te haga falta y lo haces el finde, ¿sí? Entonces ahí vos vas trabajando muchas funciones que van, digamos, atenuando la ansiedad. Regulando. Exacto. Capacidad de espera, tolerancia a la frustración, porque le dijiste que no. Capacidad de anticipación, planificación. Entonces todo eso lo va nutriendo al cerebro y el cerebro de esa manera deja de conectar solamente desde la parte de la inmediatez, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos solamente la parte de la inmediatez, también tenemos poco grado de satisfacción, porque es como el chupito de dopamina que necesitamos en el momento, lo tengo y listo. Ahora, cuando yo lo puedo sostener en el tiempo y en el proceso, lo puedo disfrutar más. Otra pregunta, Mariela, relacionada a la ansiedad ya en nivel superior, ¿no? ¿Puede llegar a haber violencia por esta ansiedad? En el caso del niño, sí, porque como te decía recién, confluyen, por un lado, el estado de irritabilidad, que se traduce en una impulsividad, la falta de freno inhibitorio o esta capacidad de que por ahí tienen los chicos de que no paran y no piensan y no tienen la acción, ¿sí? O sea, reaccionan directamente. Por eso es muy importante que el adulto no minimice esto. A ver, en esto la postura del adulto tiene que ser como equilibrada. Ni es una enfermedad, ¿sí? Que de repente me alarmo porque también todo el entorno, a mí cuando los papás por ahí me preguntan, mira, tengo un hijo que es muy ansioso, que tiene ansiedad, yo siempre les pregunto, ¿alguno de ustedes es ansioso? Y por lo general encontramos que en el entorno hay alguien que es un poquito más ansioso porque también tenemos el modelo. O sea, si es una familia que se mueve en este circuito de la ansiedad, obviamente no vamos a esperar un chico que no la tenga, ¿sí? Entonces, desde el modelo regulamos. Entonces, sí es importante que no lo trate como una enfermedad, preocuparme, pero tampoco minimizar y pensar que es algo que ya se le va a pasar. Porque en realidad lo que necesita este chico es el adulto que lo corregule y le vaya enseñando a gestionar esta ansiedad. Hablando de nosotros los adultos, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos respecto a esto? Mira, por un lado no nos damos cuenta que estamos inmersos en un mundo lleno de ansiedad y no registramos nosotros
nosotros mismos, Nosotros nuestra mismos, propia ansiedad, claro. ¿sí? Entonces, cuando hay una situación que el chico tiene que resolver, yo siempre les oriento a los papás, primero resuelvan ustedes, primero regulen ustedes para después poder acompañar a este chico en este proceso, ¿sí? Bien. Entonces, primero creo que desde el autoconocimiento registrar cómo estoy yo, cómo me siento yo, qué características tengo yo en términos de la realidad, en mi ansiedad. Segundo, ¿cómo está mi entorno? ¿Cómo es el contexto en el que vive el chico? Es un contexto que todo lo hacemos a las apuradas, como digo yo, en el vamos, 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 donde no respetamos los tiempos, los momentos, donde de repente nosotros los adultos queremos la gratificación inmediata, donde nosotros los adultos no toleramos la frustración, ni la nuestra ni la de nuestros hijos, ¿sí? Entonces creo que hay que hacer una revisión primero de hechos concretos. Por ahí el chico está pasando una situación, yo siempre los invito a los papás a indagar los distintos ámbitos de los chicos, bueno, a ver cómo está este chico en el colegio, cómo está este chico en su deporte, en su grupo de pares, cómo está en la familia, y si hay algún suceso que en este momento le puede estar generando esa ansiedad. Y a veces, a ver, vos dijiste, no nos damos cuenta nosotros mismos de nuestra ansiedad, pero sí nos damos cuenta del chico, porque a veces nos criamos en un ambiente ansioso y no nos estamos dando cuenta que comienza por nosotros. Tal cual, ¿ves? Mira. Entonces, primero es el registro del adulto, por eso creo yo que no solo nos tenemos que registrar y tenemos que hacer muchas cosas desde nuestro autocuidado, ¿sí? Bien. O sea, cómo nosotros nos estamos regulando. No solo qué modelo le estoy dando al chico, sino qué condición tengo yo como adulto para ayudarlo en la corregulación, ¿sí? Bien, y con respecto a cuándo hay que consultar, Bien. ¿Qué nos puedes decir de...? Mira, volvemos a lo mismo, creo que cuando los papás, o muchas veces pasa que esto también sucede en el ámbito educativo, o personas cercanas ven un chico que tiene este tipo de ansiedad, como te digo, irritabilidad, impulsividad, dificultad en el sueño, conductas de su desarrollo que a lo mejor uno las ve como muy exacerbadas o no, duerme poco, duerme mucho, come poco, come mucho, bueno, se mueve mucho o no, se aísla o está en una necesidad permanente de contacto con el afuera. Bueno, cuando estas conductas son más exacerbadas, yo lo que tengo que decir es, bueno, no roturarlo, no es que sea un niño ansioso, sino yo lo que tengo que detectar es ver qué a él en este momento le está generando esta ansiedad. Y por el otro lado, entenderlo también, no me lo está haciendo a mí, ¿sí? No tomarlo personal. No, es una condición biológica que en este momento él tiene, como te digo, siente más de lo que él puede gestionar. Entonces, también de alguna manera yo me tengo que involucrar desde el vínculo para poder acompañarlo, detectar lo que le pasa y ayudarlo en la corregulación. Y sobre todo no caratular de está enfermo, es una enfermedad, no diagnosticar sin realmente antes consultar. Muchos chicos, inclusive chiquitos y adolescentes mucho más, está hoy como muy de moda, tengo un ataque de pánico, sufro de crisis de ansiedad, entonces ahí nomás aparecen los autodiagnósticos o la misma familia lo diagnosticó, ¿no? Que él es ansioso. A ver, saquemos los rótulos, ¿sí? Bien. Podemos hablar que es algo transitorio, que está pasando por una situación así. Y bueno, desde el autoconocimiento, desde el autorregistro, en este psiquismo que está en construcción, él va a poder registrar qué cosas sí lo ponen más ansioso, menos ansioso, y de repente cómo puede gestionarla. Eso es lo que se llama educación emocional. Y cuando el chico atraviesa una situación que excede esto de lo normal y esperable, bueno, va a tener el adulto. Si el adulto no tiene las herramientas o siente que necesita un abordaje más profesional, en ese caso sí se va a consultar. Importantísimo este mensaje porque los adultos somos muy lo diagnosticamos, lo caratulamos nosotros y luego vamos y preguntamos realmente al profesional que debe y que sabe. Exacto. Entonces, bueno, es corrernos de este lugar, entender lo que es algo que nos tenemos que preocupar, tampoco que entre hoy por hoy en la moda, ¿sí? Mira, vengo porque me han dicho que mi hijo sufre ansiedad. Bueno, entonces miremos juntos esto de la ansiedad, como yo les enseño a los chicos,
a ver, a veces hay que abrazar esa ansiedad, hay que aceptarla, hay que aprender a evitarla. No quedarnos en el consumismo, porque todo va por redes, todo va por internet, por el celular, no quedarnos en eso y consultar realmente antes de dar un diagnóstico que no nos corresponde tampoco. Tal cual. Y la ansiedad a veces molesta, ¿sí? Es incómoda, y realmente incomoda. Le incomoda al niño, le incomoda a los que están alrededor de los chicos. Por ejemplo, un chico que está en clase, que está atravesando una situación de mucha ansiedad y se mueve en forma constante, obviamente él no va a poder tener un aprendizaje, ni sus compañeros tampoco. Entonces ahí tenemos que también trabajar con la corregulación de este chico. Inclusive muchas veces hay elementos que uno les da, uno les brinda para que ellos aprendan a ir autorregulándose. Entonces de repente yo le puedo decir a un chico, mira, si en algún momento te sentís muy ansioso, podés agarrar este squishy y apretarlo, ¿sí? De repente podés ir y tomar un vasito de agua, la respiración, nos inflamos como globos, soplamos la vela, soplamos las hojitas de la flor. Bueno, son todas técnicas que uno puede ir dándole a los chicos. A mí me encanta con los chicos armar lo que se llama el botiquín emocional, que es una cajita o algo donde ellos tengan distintos elementos. Entonces, cuando ellos vayan sintiendo alguna de esas emociones, pueden recurrir a ese elemento. Exacto, un botiquín emocional que yo siempre le digo a los papás, no lo pongan en práctica al momento de la situación, sino que el chico se vaya familiarizando, que de repente... que sea parte de él. Exacto. Algunos elementos los puede llevar al colegio o ante algunas situaciones va al médico, va al odontólogo, le genera ansiedad, un viaje. Bueno, podemos tener estos elementos como parte de este botiquín emocional. Importantísimo lo que nos trajiste hoy, Mariela, así que muchísimas gracias. El mensaje que también nos deja para los adultos, porque a veces no comienza por los chicos, sino por nosotros los adultos. Me comentaste que cambiaste de Instagram. Cambié de Instagram, es un nuevo espacio, que está focalizado en la crianza 360, que es un nuevo enfoque, en donde vamos a mirar al chico desde la parte integral, lo vamos a mirar al chico y vamos a mirar también a los papás, porque necesitamos estos papás bien en condiciones, que disfruten de la crianza. Así que bueno, los espero a todos en ese nuevo espacio donde van a tener herramientas y de a poquito vamos a ir incorporando algunas cosas. El nuevo Instagram de Mariela es @lic.marielasm. Creo que lo dije bien. Sí, perfecto. Muy bien. Ahí pueden encontrarla y ver todo lo nuevo de esto de la crianza que trae ella. Muchísimas gracias, Mariela. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y ahora continuamos y nos vamos a algo también importante. Nos vamos a nuestro espacio de Fitness Flash con el instructor de yoga y docente Mariano Herrera, que nos trae unos movimientos para algo importantísimo para todas las personas, nuestro equilibrio. Hola, soy Mariano, tu profesor de yoga terapéutico, y te traigo en este video más ejercicios para tu bienestar físico y por sobre todas las cosas mental y emocional, porque en esta oportunidad vamos a trabajar en los equilibrios sobre los pies, que nos ayudan a enfocarnos. Son técnicas de atención plena, así que vamos a empezar centrándonos en nuestra respiración. Vamos a tomar una inhalación lenta por nariz. Las manos van a tocar el abdomen para ayudarte a tener mayor registro. Esto ya te va a calmar. Cuando trabajamos en los equilibrios sobre los pies, trabajamos lo que en yoga decimos Muladhara Chakra, el chakra raíz. Todo lo asociado a la seguridad, a las estructuras que nos sostienen, así que es muy importante este trabajo. Te recomiendo que hagas unos minutos de respiraciones y empezamos con los equilibrios. Vamos a poner los pies al ancho de caderas, a juntar las palmas de las manos. Empezamos con un equilibrio simple. Va a ser con los dos pies. Vamos a levantar los talones. Siempre que hacemos equilibrios, nos ayuda mucho enfocar la mirada. Como son técnicas de atención plena, tenemos que estar bien enfocados. Miramos fijo un lugar. También ponemos la atención en la respiración. Esto lo podés repetir varias veces. Inhalo, miramos fijo adelante, no perdemos el enfoque. Acompañamos la respiración y los talones bien altos. Bien, vamos a pasar a una sola pierna y acá el pie que sostiene se va a cruzar un poco. La otra pierna la vamos a levantar en el equilibrio de la grulla. Abrimos los brazos,
Es un equilibrio simple. Es muy importante que enfoques la mirada. Lo vamos a hacer con las dos piernas. Levanto despacio, abro los brazos, mantengo la atención en la respiración también. Bien, agarramos la pierna. Vamos a ir avanzando un poco en los desafíos. Llevo la pierna flexionada hacia el abdomen, no pierdo de vista ese punto de enfoque, no pierdo de vista la respiración también. Bien, si colocamos la pierna hacia el costado, acá el pie se va a colocar en la cara interna de la pierna que sostiene. Bien, hacia el costado la rodilla para abrir la cadera. Estamos en el equilibrio del árbol. Podemos avanzar un poco más si te animás a tomar el pie y a estirar la pierna. Le llamamos el equilibrio de la bandera. Pueden ser de más simples a más avanzados. Lo importante es que hagas unos minutos de atención plena. Vamos a llevar el talón hacia el glúteo. Y aquí, mientras se aleja la pierna hacia atrás, vamos a ir como una balanza equilibrando hacia adelante, en el equilibrio del danzarín. Bien, ponemos los pies al ancho de caderas, levantamos brazos, enfocamos la mirada, ponemos el peso sobre una pierna, vamos despacio. La mirada sigue adelante, los brazos al lado de la cabeza. Bien, y por último, para trabajar un poco en la fuerza de las piernas, que también lo asociamos al chakra raíz, vamos a flexionar, mantener la pierna flexionada, pasamos el peso del cuerpo a una de las piernas y la otra se estira hacia atrás. Brazos adelante y ahí te vas a mantener. Bien, practica los equilibrios porque te van a ayudar mucho a enfocarte, a estabilizarte y a tener esa sensación de seguridad. Así que trabajamos siempre en yoga, estiramiento, fuerza y equilibrios. Así que nos vemos en otro video. Namaste. Muchísimas gracias al instructor de yoga y docente Mariano Herrera que nos trajo esto en el día de hoy importantísimo, nuestro equilibrio. Ahora paso a darles una recomendación. Porque en Beatriz Rojo Estética y Depilación generan conciencia en el cuidado de la piel. Encontrá tratamientos innovadores como PDRN de salmón, exosomas, tratamientos faciales y capilares, además de lifting de pestañas, laminado de cejas y depilación definitiva láser. También una gran variedad de productos para tu rutina skincare. Están en Mitre 570 Oeste o pueden solicitar su turno al 2645 25 61 85. Pueden seguirlos en vía Instagram como br.cosmetóloga. Así que ya saben, en Beatriz Rojo todo lo que encuentran para el cuidado de su piel. Vamos a una pausa y seguimos con mucho más salud y bienestar en el próximo bloque.